El Ejecutivo Comunitario ha dicho que ha recibido una petición por parte de las autoridades españolas que están estudiando. Fuentes comunitarias recuerdan que la posición de Bruselas no ha cambiado. Primero, la renovación del actual Consejo y luego la reforma del sistema de designación de los vocales. 24 horas después del encuentro entre ambos líderes, los populares dicen que no se fían de Sánchez. Desde el PSOE les piden seriedad y que no ataquen al presidente del Gobierno al día siguiente de una reunión en la que hubo acuerdos. Día de luto nacional en la República Checa por las víctimas de la masacre en la Universidad Carolina de Praga. Fue un tiroteo en el que un estudiante asesinó a 14 personas e hirió a otras 25 antes de suicidarse. El país, conmocionado, homenajea a las víctimas. Begoña Alegría. Sí, hoy es la respuesta solidaria de Praga, pero no solo, de toda la República Checa, al llamamiento que hizo el primer ministro para que hoy se guardara un minuto de silencio por las víctimas en un país que por cultura no está muy acostumbrado a expresar en público sus sentimientos. De hecho, aquí no se contempla organizar una capilla ardiente comunitaria para las 14 víctimas. Cada familiar vela a los suyos en la intimidad. Pero lo que siguen llegando son esos gestos espontáneos, pese a la lluvia que cayó ayer y que sigue cayendo hoy sin cesar, están llenando de flores y sobre todo de velas muchos rincones de la capital. Un largo repique de campanas en una ciudad, Praga, que nunca antes había vivido una tragedia como esta. Hoy es día de luto nacional y a mediodía se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del tiroteo. Las muestras solidarias se repiten por las calles y el primer ministro también ha querido estar presente. Pero son los estudiantes los que más están participando en pequeños homenajes. 2 días después de la tragedia siguen sin encontrar una explicación, quizás porque no la hay. No sé qué pasaba por su mente. Nunca antes había ocurrido en Praga. Estamos en shock. Mientras la policía sigue investigando si David Kozak es, como parece, el responsable de la muerte a tiros de otras 2 personas la semana pasada. Las pruebas de balística confirmarán si es así. Kozak tenía acceso legal a las armas en un país donde es constitucional su uso. Este es uno de los negocios en el centro de Praga, abierto desde 1993, donde se venden todo tipo de armas. No quieren hablar a cámara porque no quieren vincular algo que es legal con lo sucedido el jueves. Oficialmente hay 300.000 personas con licencia, pero la normativa, aseguran, es muy estricta. La guerra de Ucrania, nos cuentan, ha despertado una sensación de inseguridad y han aumentado las ventas de armas cortas. David Kozak, según la policía, tenía todo un arsenal a su disposición e hizo uso de él. Praga no lo olvidará, como este grupo de estudiantes promete no olvidar a Teresa, una de las víctimas. Israel intensifica su ofensiva sobre Gaza en vísperas de la Nochebuena. Otros 150.000 palestinos se han visto obligados a desplazarse del centro al sur de la franja. También ha habido un ataque israelí contra Hezbollah en el Líbano, mientras Irán advierte sobre el Mediterráneo. Usad Zubiría. Sí, no dice cómo lo hará, pero amenaza con cerrar el Mediterráneo si se siguen cometiendo crímenes de guerra en Gaza, lo ha dicho un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní. Horas después de esta advertencia, en el Océano Índico se ha atacado con un dron un barco, un petrolero con bandera del Líbano, pero vinculado a Israel. No hay víctimas ni heridos. Nadie ha reivindicado este ataque. Hoy Estados Unidos ha acusado directamente a Irán de estar involucrado en los últimos ataques que se han producido en el Mar Rojo. Y también se intensifica esa amenaza en la frontera con el Líbano y la respuesta de Israel, que ha realizado varios ataques a infraestructuras militares de la milicia. Y en la franja de Gaza continúa la ofensiva con grandes bombardeos, pese a esa presión que está realizando Estados Unidos para que pase a realizar operaciones selectivas. Pero aún no teniendo controlada la ciudad de Gaza y tampoco Han Yunis, el ejército israelí ya está operando también en el campo de refugiados de Al-Bureij, en el centro de la franja de Gaza. 150.000 personas han tenido que huir al sur, aunque tampoco allí es ninguna zona segura. Esta mujer se despide de los suyos. No hay consuelo para este hombre. Tampoco este chico puede contener las lágrimas mientras reza. Allahu Akbar. Son los últimos muertos de la ciudad de Han Yunis, en el sur de la franja.
Si Israel estuviera en la posición de los palestinos, el mundo no se quedaría quieto y actuaría, asegura este hombre. En este pequeño hospital varios cuerpos también esperan para ser enterrados. Su director explica que la mayoría de los muertos son mujeres y niños y que no tienen capacidad para enterrar a tantas personas. Ya no quedan medicinas. Gaza ha retrocedido 50 años, se lamenta este palestino. La ofensiva israelí continúa por aire y por tierra y casa por casa, como se ven estas imágenes grabadas por el ejército. Según un comunicado, han logrado detener a cerca de 700 supuestos miembros del brazo armado de Hamas y de la Yihad Islámica, la segunda organización militar más importante. El ejército ha asegurado que algunos se entregaron voluntariamente y 200 han sido trasladados a Israel para ser interrogados. También ha mostrado los últimos túneles que al parecer han descubierto en el suelo de la franja. Los soldados aseguran que se han encontrado material explosivo y armamento en un jardín de infancia entre los juguetes. Aquí en Jerusalén, en uno de los lugares más sagrados del mundo, nada recuerda que estamos en vísperas de Nochebuena. No hay ningún espíritu navideño, tampoco hay ganas de celebrar la Navidad. Nadav formó parte de la unidad de inteligencia del ejército israelí en varias operaciones militares en Gaza. Hace más de 4 años colgó el uniforme. Ahora es uno de los rostros de una ONG israelí de exsoldados que rompen silencio y cuestionan el papel del ejército. Desde 2014 ha recopilado más de 400 testimonios confidenciales de miembros de las fuerzas de defensa israelíes en Gaza y Cisjordania. Hay una presión muy grande para disparar y matar. Todas las semanas entrevistan a combatientes en la ofensiva actual. Cuentan que en los barrios evacuados todos son considerados miembros de Hamas. Es un objetivo y no necesitas una orden, disparas y punto. La directriz es evitar bajas militares. Esta forma de actuar explica el asesinato por error de los 3 rehenes que portaban una bandera blanca. Si fueran palestinos, confiesa, nadie estaría hablando de ellos en Israel. Según los testimonios recopilados, el ejército israelí ha intensificado los ataques respecto a campañas anteriores, pero con una misma táctica militar: arrasar la zona con intensos bombardeos para que las tropas terrestres penetren con seguridad. En Cisjordania ocupada, los soldados también revelan prácticas abusivas. El sistema es protector, las denuncias, asegura, no prosperan. Pero Nadav confía que después de esta guerra se amplíe el panel de fotos de soldados que rompen el silencio. Así era, en blanco y negro, cuando los parisinos se podían bañar en el Sena, y así fue hasta 1923, cuando se prohibió sumergirse en unas aguas que, sucias y turbias, siguen siendo un riesgo para la salud. Pero, ¿esto podría cambiar? Pues va de reto hacer el Sena bañable de nuevo después de los Juegos Olímpicos, que han acelerado un plan de limpieza inédito en décadas. Por ejemplo, ahora los barcos amarrados están obligados por ley a conectarse al sistema de alcantarillas de París para desechar sus aguas fecales. Nos alejamos del río y visitamos estas obras, porque dentro del plan es el proyecto de ingeniería más ambicioso, un megadepósito para recoger agua de lluvia. Cuanto más limitemos vertidos de estas aguas que llegan sucias al río por las alcantarillas, será más fácil restaurar el estado ecológico del Sena, nos dice Samuel Colanga-Nives, el jefe de las obras, respecto a las lluvias persistentes o las tormentas que atascan la red de sumideros. A día de hoy, nos explica, es la principal fuente de contaminación. El almacenaje estará conectado a una compleja canalización. A 34 metros de profundidad llegamos al corazón de una de las 3 piscinas para almacenar agua de lluvia. Entre las 3 se podrían recoger unos 46.000 metros cúbicos, que es el equivalente a 12 piscinas olímpicas. Biólogos aseguran que se ha avanzado, por ejemplo, hay más especies de peces que hace 2 décadas, dicen. Recuperar el río es un sueño y también una necesidad para muchos parisinos frente a canículas futuras. La prueba, lo concurridas que están las escasas piscinas naturales habilitadas en los últimos veranos.